Gracias a Dios por este día. Dios es bueno. Dios es bueno. Y todo el tiempo, voltee con el que esté a su lado, dígale, pon tu celular en silencio para que no vaya a estar sonando cuando... Dile, por favor, ya no me distraigas, dile. No se cree. Dios ha puesto en mi corazón esta palabra el día de hoy y creo que es algo que Dios está mostrando en base a lo que veíamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos sobre meditar y meditar decíamos que es una observación más profunda, si recuerda. Es hacer las cosas un poquito más hacia lo profundo, qué es lo que Dios me quiere mostrar. Y hoy, meditando también en esto, el Señor pone en mi corazón esta palabra y viene basada en un versículo que ahorita lo vamos a leer, pero dice, no deis lugar al diablo. Y pareciera ser que es algo así feo o algo que pensamos cuando decimos diablo y wow, nos podemos imaginar algo muy terrorífico. Espiritualmente lo llega a ser, pero muchas veces en lo natural no nos damos cuenta cuando verdaderamente le damos lugar al diablo. Quiero que vayamos a Proverbios, lo leímos la semana pasada, capítulo 1, en el versículo 20. Proverbios capítulo 1, verso 20, y dice la escritura, no lo vamos a leer todo lo que leímos la vez pasada, solamente vamos a leer estos 3 versículos, y aquí es donde el Señor a mí me mostraba qué era lo que teníamos que estar profundizando o meditando en la palabra de Dios. Dice la palabra, el versículo 20, la sabiduría, ¿qué? Clama, dice, clama en las calles. Dice, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y dice el versículo 22, dice, ¿hasta cuándo, oh qué? Simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Es una pregunta, versículo 23, dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré ¿qué? Mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Cierre sus ojos, dígale, Padre, enséñame lo que hoy tienes para mí hoy. No quiero darle lugar al diablo. Yo quiero, Señor, tu palabra. Yo quiero tu sabiduría. Yo quiero tu entendimiento. Y hoy, Señor, yo sé que tú estás preparando este lugar como ese altar de tu presencia donde tú me revelarás las cosas, Señor, que yo debo de aprender en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos hemos estado en problemas? ¿Cuántos hemos tenido situaciones difíciles? ¿Cuántos hemos caído en situaciones en las que después de un tiempo ya pasó y me arrepiento de todo lo que pude haber hecho o que no pude o no haber hecho, pude no haber hecho? Siempre hay cosas en nuestra vida que nos llevan a algo y lo vemos a lo mejor como un error, lo vemos algo como algo que me equivoqué o algo que pasó y que actué mal o que tomé una mala decisión o que hice esto, y dice uno, híjole, si ahora ya comprendí lo que viví y ahora entiendo qué es lo que debo de hacer, uno piensa qué es lo que necesitamos entonces. Bueno, aquí la palabra me está diciendo que lo que debo de tener es ¿qué? Sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo hemos oído la semana pasada y dice en el versículo 20, la sabiduría ¿qué? Clama en las calles, alza su voz en las plazas. Recuerdo que en una ocasión estaba en una reunión de grupo en casa y estaba compartiendo y había gente que a esa reunión de repente iba, de repente no iba, de repente iba, de repente no iba, y de repente no iba y luego volvía a ir. Y entonces yo le dije, bueno, es que realmente ellos me dijeron, es que no pasa nada. Y le digo, realmente no pasa nada, tienes toda la razón, no pasa nada.
Pero yo no sé por qué Dios ahí me mostró un ejemplo, como cuando uno se lava los dientes. Uno dice, no, si no me los lava, no pasa nada. Y realmente no pasa nada si tú no te lavas los dientes. Pero espérate cuando ya seas grande. Espérate cuando ya tengas edad. Te vas a dar cuenta que tus dientes sufrieron mucho. Y te das cuenta hasta después de mucho tiempo después. Cualquiera pudiera decir, es que no pasa nada. Pero sí, después de un tiempo llega a pasar. Y yo pienso que ahí es donde uno se da cuenta de que realmente todo lo que no hice durante un tiempo, sí pasó algo. Dicen los dentistas, que hay aquí varios, ¿verdad? Dicen, amén. ¿Por qué? Porque sí pasa algo. Porque hay trabajo para los dentistas. Yo creo que si todos nos laváramos los dientes todos los días, no habría trabajo para los dentistas. ¿Verdad que sí? El punto es, muchas veces podemos decir, es que no pasó nada. No, sí pasó algo. ¿Por qué? Porque dejé de adquirir ¿qué? Sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 5 dice, adquiere ¿qué? Sabiduría. ¿Cómo? ¿Adquiere qué? Sabiduría, adquiere entendimiento. Dios lo que quiere es que yo sea sabio. ¿Para qué? Para luego no enfrentarme a los problemas que después de un tiempo me voy enfrentando. Y entonces cuando voy adquiriendo sabiduría, cuando voy entendiendo las cosas, sabes que no hay un cambio, nunca se va a dar un cambio en nuestra familia o en la iglesia o en cualquier parte, nunca se va a dar un cambio en lo que decimos o hacemos cuando el ambiente no está preparado. Quiere decir que mientras yo no esté en la presencia de Dios, no va a haber un cambio. Imagínate que en muchas ocasiones corregimos a nuestros hijos. Imagínate que en muchas ocasiones hablamos con nuestra esposa y la ministramos. O hablan entre esposo y esposa. Y muchas ocasiones dice, es que no pasó nada. No hubiera pasado nada si no le hubieras dicho. No sé si me estoy explicando. ¿Sí estás aquí? Ok. Dice uno, es que ya le dije y no pasó nada. No, es que no hubiera pasado nada si no hubieras hecho nada. En cambio, como sí le dijiste, en cierta manera, por eso dice la Escritura que la sabiduría clama ¿en dónde? En las calles, en las plazas, en cualquier lugar hay sabiduría. No más que no estamos dispuestos a estar escuchando. No estamos dispuestos a poder oírla, a poder entender. Por eso dice Dios, si tú le haces caso, yo voy a derramar, dice la Escritura en el versículo 23, dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, dice la Escritura. Entonces, la palabra me dice, adquiere ¿qué? Sabiduría. ¿Adquiere qué? Sabiduría. Dios está muy interesado en que tú y yo estemos siempre aprendiendo sabiduría. El lugar de donde Dios realmente cambia mi vida es cuando hay un ambiente de la presencia de Dios. Yo recuerdo que cuando mi hijo estuvo al inicio en cuidados intensivos, pediátricos y neonatales, decía el lugar, solamente podía entrar yo media hora donde él estaba. Pero recuerdo que mi pastor en ese entonces me dice, mi hijo se estaba muriendo por neumonía. Y realmente yo sabía que Dios estaba haciendo algo. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hablarle a mi hijo si todavía es un bebé? Pero yo me metía, oraba por él y hablaba con él y le decía que él era sano, pero necesitaba crear un ambiente espiritual, un ambiente donde estuviera la presencia de Dios. Entonces lo que hice fue comprar una grabadora chiquita con 2 bocinas chiquitas así, de esas de cassette, porque, perdón, pero yo soy de la vieja escuela, no había celulares todavía. Yo le puse ahí a un lado de su camita, puse ahí y le puse un cassette con música instrumental cristiana.
Y entonces yo le decía a las enfermeras, por favor, póngamelo siempre, póngamelo siempre. Y me lo conectaron y siempre estaba puesto ese cassette. Dice, es que como que medio ya se apretó, les llevaba otro cassette y lo volvían a poner. Y todo el tiempo estaban ahí. Cuando yo entraba a ese lugar, cuando mi niño todavía estaba como un bebé, yo hablaba y yo sabía que desde allí Dios ya estaba tratando en su vida. Dios estaba tratando en su corazón. ¿Por qué? Porque el ambiente espiritual ya estaba listo, ya estaba preparado. Y luego, ¿quién me lo confirmó? El pastor Isidro me dice, declara sobre su cama un tabernáculo de su presencia. Y entonces yo dije, ok, entonces tengo que declarar un tabernáculo de reunión. Yo empezaba y llegaba y lo único que hacía era declarar que esa camita era un tabernáculo de la presencia de Dios. Allí es donde Dios empieza a obrar. Allí es donde Dios empieza a hacer cambios en tu vida. Déjame te explico algo. Tú has leído en alguna ocasión en Levítico capítulo 10 versículo 1. No lo vamos a buscar, pero en Levítico capítulo 10 verso 1 dice la escritura que en una ocasión los hijos de Aarón llamados Nadab y Abiú, repite conmigo, Nadab y Abiú. ¿Quién se sabe esa historia? Levante su mano el que se sabe la historia. Ok, baje su mano. Nadab y Abiú eran ayudantes de sacerdote, del sumo sacerdote que era Aarón. Y dice la escritura que Nadab y Abiú agarraron un fuego, un incienso, y se metieron hasta la presencia de Dios creyendo que ellos lo podían hacer. Sin embargo, salió fuego de la presencia de Dios, del lugar santísimo, y los consumió y murieron. Nadab y Abiú, que eran sacerdotes. No eran como los sumos sacerdotes, porque el sumo sacerdote era Aarón. Quienes podían entrar hasta ahí eran Moisés y Aarón. Pero Nadab y Abiú quisieron entrar hasta allá y no fue algo agradable a Dios. Dios era santo, es santo, y en ese momento el fuego los consumió y ellos murieron. Murieron en la presencia de Dios. Y ahí es donde digo yo, espérame, pues si estaban ofreciendo a Dios y estaban en la presencia. Sí, pero ¿cuál es este mensaje que hoy Dios nos entrega? No deis lugar a ¿quién? Al diablo. ¿Por qué lo dieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron algo que Dios no les había pedido? Y hay muchas ocasiones que nosotros procuramos hacerle de saber a alguien algo, pero está fuera de la presencia de Dios. Y para mí Dios dice, espérame, es que allí no va a cambiar la persona. Tiene que estar envuelto en la presencia de Dios. Envuelto en la presencia de Dios, entonces esa persona va a cambiar. ¿Estás aquí? Tengo que procurar siempre poner el ambiente, entender, saber cuándo es cuando mi hijo me va a escuchar, cuando mi hija me va a escuchar, cuando mi esposo o mi esposa me va a escuchar. Porque si llego gritándole y diciéndole todo, no está preparado el ambiente. ¿Y sabes qué va a pasar? Nunca va a aprender nada, nunca va a haber cambio. Tengo que preparar, ¿para qué? Un ambiente. Recuerdo que en una ocasión, hace mucho tiempo, allá estando en Saltillo, en la casa que teníamos allá, yo tenía un patio y atrás puse un asador. Y a mí me gusta mucho asar carne asada y estar comiendo carne asada con mis hijos, con los discípulos, con la gente que yo tenía reuniones. Tenía una banquita allá atrás, tenía sillas y mesas. Y la verdad es que a mí me encantaba ese lugar porque podía estar compartiendo con todos. Y en una ocasión yo mandé a mis hijos al cine. Hice una carnita asada, puse una mesa, le puse mantel, puse servilletas, armé todo muy bien y nada más había 2 sillas, una para mi esposa y una para mí. Yo esperaba un cambio también en ella, pero ¿qué hice? Preparé el ambiente. Yo no la puse a que me partiera la carne, no me le puse que le echara limón, yo hice todo. Y se sentó como diciendo, wow, no cumplíamos meses de casados, no cumplíamos años de casados, era un día X, pero yo necesitaba que hubiera cambios en su vida. ¿Qué tuve que hacer? Decírselos. Pero ¿qué tuve que hacer? Crear un ambiente. Llevar a ese ambiente. Y son cosas que a lo mejor esto yo lo he aprendido, el Señor me lo ha enseñado. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. 1 Corintios 2, 12 y 13. Si entendemos que el recibir la palabra de Dios, cuando Dios me va a hablar,
si yo no asisto a una reunión, por así decirlo, no pasa nada, creo que es un error, porque lo único que va a pasar es que Dios no te va a llevar de llenar de su sabiduría. ¿Estás de acuerdo? Tuvimos un congreso de salud, tuvimos un congreso de pastores en días pasados, en enero, y la verdad fue una bendición que todos veníamos diciendo, wow, este fue excelente, fue maravilloso. Para nosotros así fue, y todos pensamos lo mismo. Fue algo tan padre lo que vivimos en un congreso, que hacía a lo mejor años que no lo vivíamos, pero la verdad Dios nos bendijo tanto, porque muchas cosas fueron de mucha bendición para nuestras vidas. Los que fuimos bien bendecidos. Amén. 1 Corintios capítulo 2 versículo 12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu ¿de quién? Del mundo, sino el espíritu con E mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, ¿por qué? Por sabiduría humana, sino cosas con las que enseña el Espíritu, acomodando ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que Juan ahorita compartía, dice, ¿cómo es tan importante que Dios quiere que prosperemos en todas las cosas si primero prospera mi alma? Porque dice, así como prospera ¿qué? Tu alma. De esa manera, cuando hay una prosperidad en lo espiritual, viene una prosperidad en todas las cosas, y hay salud para disfrutarlas. Amén. El punto allí es, tengo que tener sabiduría, sí, pero aquí ya vemos que hay dos tipos de sabiduría. Dios me habla de la sabiduría que viene de Él, pero también me habla de una sabiduría que es la que viene del hombre, la humana. Y aquí es donde yo quiero que veamos, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 27. Rápidamente, Efesios capítulo 4, verso 27. Yo sé que está anotando. ¿Y qué dice la escritura? Ahí dice, ¿ni deis qué? Wow, dice, ¿ni deis qué? Ok, entonces vamos a ver cómo es como yo debo de entender por qué sí puedo dar lugar al diablo. Fíjese bien, antes de eso vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 10. Ahí mismo, Efesios 3, 10. ¿Qué dice la escritura? Efesios capítulo 3, verso 10. ¿Está aquí conmigo? Léalo junto conmigo. Dice, ¿para que qué? En los lugares ¿qué? Ahora, fíjese bien, aquí ya vimos que el anterior me habla de una sabiduría humana, pero me dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de ¿quién? De ustedes. Ahí dice, ¿estamos de acuerdo? De todos nosotros. Dice, la multiforme sabiduría de ¿quién sea dada a conocer? ¿Por medio de quién? De nosotros. Dios quiere dar a conocer la sabiduría de Él a la sabiduría humana. La sabiduría humana es la que me encuentro allá afuera, pero la sabiduría de Dios es la que yo recibo aquí, y a través de su palabra Él me entrega sabiduría y yo la puedo entregar allá afuera, y allá afuera, en donde yo le entregue, allá afuera, el mundo va a conocer la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre, hay una escritura que ahorita lo vamos a leer, que es animal, terrenal y diabólica. Esa procede de la sabiduría humana. Y la sabiduría de Dios, dice, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay cosas que me trae la sabiduría de Dios, y hay cosas que también me trae la sabiduría del mundo. Cuando yo puedo comprender que Dios me quiere dar sabiduría, me está entregando su sabiduría, y dice que a través de la iglesia Él va a mostrar al mundo su sabiduría. ¿A través de quiénes? De nosotros. ¿Cómo lo va a mostrar? Bueno, hay formas de mostrarlo. Una es enseñando, la otra es adorando a Dios, la otra es en oración. Y yo puedo tener varios ejemplos de esto, no los voy a tomar todos ahorita, pero déjeme le digo algo. Acompáñeme por favor a Daniel capítulo 9, versículo 22. ¿Cómo es que yo puedo entender que Dios me va a entregar sabiduría? ¿Usted quiere sabiduría? A ver, ¿todos queremos sabiduría?
¿Quieres saber cómo Dios le entrega? Daniel capítulo 9, versículo 22. Ahí está en la pantalla, léalo conmigo. ¿Qué dice? Y habló conmigo, este está hablando un ángel, el ángel Miguel, que viene con Daniel. Daniel está orando y dice la escritura que él le hizo ¿qué? Entender. ¿Y el ángel qué hizo? Habló conmigo, dice Daniel. ¿Y qué le dijo? Daniel, ahora he salido ¿para qué? Wow. Quiere decir que hay un ángel que Dios envía para darnos ¿qué? Sabiduría y ¿qué? Ok, entonces hay alguien que me va a ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, yo así lo recibo y cuando viene Dios y me dice te voy a dar sabiduría, yo entiendo que hay alguien ahí que me está explicando lo que yo debo de entender. ¿Estamos? Ahora, Daniel ahí mismo, capítulo 10, versículo 12. Fíjese bien lo que dice la palabra. Daniel capítulo 10, verso 12. Lea lo que dice. Entonces me dijo, ¿qué? Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste, ¿qué hiciste? Un sinónimo de disponer. Más que entregar. ¿Qué es un sinónimo de disponer? ¿Cómo? Querer. Poner una atención. Decir, ok, voy a ponerme a meditar. Quiero sabiduría de Dios. Dispongo mi corazón. ¿Sabes qué? No he leído la Biblia en todo el día. Creo que es momento de leerla. Ya me pasé mucho tiempo viendo el Facebook, ya me pasé viendo mucho tiempo los TikToks, ya me pasé mucho tiempo viendo eso, pero ahora me voy a disponer a leer la Biblia. Ay, como que se quedó así medio callado todo el ambiente, ¿verdad? Pero yo tengo que disponer mi corazón a también leer la escritura. ¿Estás aquí? Entonces, dispongo mi corazón. Y aquí dice la escritura que el ángel le dice, desde que tú dispusiste tu corazón, dice, a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Veces le digo, Señor, dame sabiduría, Señor, pero sigo haciendo todo lo demás. Entonces dice, Señor, ¿cuándo quieres que te dé sabiduría? Y ahí está el ángel atrás de mí a cada ratito, buscándome a ver cuándo me dispongo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el punto es, tengo que disponer mi corazón. Yo le doy gracias a Dios porque hay más maestros ahora en la escuela de ministerio que la verdad digo yo, wow, ahí tenía que estar yo ahora. Me dijo mi hijo, ¿quieres dar clases? No, le digo, dame un break. ¿Por qué? Porque yo sé que hay gente que dispone. ¿Qué hace esa gente que está ahorita dando clases a nuestros hijos y está allí? No nada más en la escuela de ministerio, pero yo sé que hay gente que está diciéndome, ahí está leyendo, ahí está disponiendo su corazón para saber qué va a dar mañana, para saber qué va a compartir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, déjame te muestro esto. Fíjate bien lo que sucede. Una de las cosas que viene en el Salmo 103, acompáñame a leer el Salmo 103, muchos ya lo han escuchado. Salmo capítulo 103. Y dice la escritura, donde, dice el versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros ¿qué? Sus ángeles. ¿Qué más dice? Poderosos ¿en qué? En fortaleza. ¿Qué dice que hacen? Ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ok, ven Kevin, córrele. Por aquí no importa, ven, córrele. Y vente Humberto, rápidamente. Te va a tocar un papel bueno y uno malo. ¿Quién quiere el bueno? Bueno, ya sé. El punto es que de repente yo tengo que ministrar la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay dos cosas. Una es la sabiduría del mundo. Vamos a poner mejor la sabiduría de Dios, ¿sí? Y la sabiduría del mundo. Se me acomoda más por el lado derecho. Entonces, la sabiduría del mundo es la que yo tengo más a la mano. ¿Estás de acuerdo? Porque la sabiduría de Dios muchas veces ni la conozco, porque no la entiendo, no sé cómo. Y entonces yo ya tengo la sabiduría del mundo porque es la que más se me facilita a mi lado derecho. O sea, yo sé que hay gente diestra,
Pero yo escuché una vez, en una ocasión, que había una persona, pasó en hechos reales, que era boxeador. Y durante su boxeo él se quiebra su mano derecha y pues total, este boxeador lo enyesan, tuvo que trabajar, pero pues no podía trabajar con la derecha y entonces se pone a ejercitar la izquierda. Y después de un tiempo ejercitando la izquierda, porque él no hacía pesas, él tenía, en las épocas de recesión en Estados Unidos, tenía que trabajar. Él trabajó mucho con su mano izquierda y llegó un momento cuando le vuelven a dar oportunidad en el boxeo y que ya podía usar las dos manos. Llegó un momento donde su coach le dijo: oye, traes muy buena izquierda. Y él dijo: sí, la ejercité mucho porque estuve trabajando con ella. Quiere decir que nuestras manos no es que una sirva más que la otra. ¿Estás aquí? Las dos sirven igual. ¿Qué sucedió con él? Llegó a darse cuenta que con la izquierda podía hacer lo mismo que con la derecha. Empezó a ganar y empezó a ganar bien, porque ahora el punch lo tenía en las dos manos. Y allí es donde tú y yo podemos decir: es que siempre es la derecha la que uso. Sí, pero es la sabiduría humana la que siempre manejamos. Pero hay una manera que cuando yo dispongo mi corazón a saber la sabiduría de Dios en mi mano izquierda, al rato voy a ser poderoso también con esta mano. ¿Estás aquí? Entonces, aquí dice la escritura que los ángeles ejecutan la palabra de Dios. ¿Ejecutan qué? La palabra. Entonces, ven muñeca. Ahora te voy a pedir a ti, así, yo sé que es para poner ejemplos. Estás aquí, ¿verdad? Entonces, de repente yo sé que tengo que ministrar a mi esposa. Y créeme que cuando yo estoy ministrando a mi esposa, pues puedo ministrarla con la derecha. No la voy a golpear, ¿verdad? Porque no la debo de golpear. Pero estoy ministrándola con la derecha. ¿Qué dice la palabra que es, cómo es la sabiduría humana? O sea, es lo que yo aprendí aquí. Pero ese es un fuego que muchas veces Dios no quiere que yo dé. Como Nadab y Abiú. En muchas ocasiones yo no preparo el terreno. En muchas ocasiones yo no estoy haciendo lo que Dios me pidió que hiciera para que su corazón estuviera suavecito y poderle entregar la palabra. Yo nada más le digo: es que no quiero que hagas esto, es que no quiero que hagas lo otro, y ya. Eso no estoy ministrando. Ahí no va a haber cambio. ¿Estás aquí? Tengo que preparar el momento. Tengo que establecer una atmósfera espiritual, saber que ahí es donde Dios cambia. Y cuando yo administro y pongo esa atmósfera, entonces el ángel me dice: ¿qué quieres que haga? Amén. Pero luego también, cuando está el ángel aquí conmigo, se va. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás aquí? Cuando Él ve que yo estoy usando la sabiduría de Dios y yo establezco una atmósfera espiritual, Él me ayuda, porque dice la palabra: yo te haré ¿qué? Entender. Él es el que ejecuta la palabra. ¿Y Él qué va a pasar? Yo le voy a estar hablando y Él va a hacer entender y darle ¿qué? Sabiduría. Estoy poniendo el ejemplo de mi esposa, pero pasa lo mismo con mis hijos. Pasa lo mismo con quienes yo estoy compartiendo. Pasa lo mismo aquí. Hay ángeles enseñándonos ¿qué? Sabiduría. ¿Y el diablo qué hace? Se va. ¿Estás de acuerdo? Obviamente este es un ejemplo. El diablo no está aquí porque aquí estamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Estás aquí? Amén. Pero el punto es, quiero que veas esto. Cuando yo no uso el ambiente espiritual y yo no estoy creyendo que un ángel del Señor le va a dar, entonces yo le doy lugar al diablo. Y entonces cuando yo le doy lugar al diablo es porque yo estoy hablando de una forma humana. No estoy preparando la atmósfera. No le estoy diciendo las cosas como Dios quiere que se las diga. No, ahora cambias porque esto y lo otro. Y aquel le dice: sí, allá, muy bien, síguele. Regáñala. Levanta las manos. Y yo sabía. Así está el enemigo. Pero dice la Biblia: no le deis ¿qué? Lugar al diablo. Cuando yo vuelvo otra vez a decírselo así con palabras, automáticamente él sabe que no puede estar aquí.
Amén. El detalle es este, que en muchas ocasiones nosotros, cuando hablamos, somos muy buenos, pero con el ejemplo, con el puro ejemplo, le doy lugar al diablo. Ah, pero cuando hablo, oh no, cuando hablo soy muy espiritual, pero con el ejemplo, le doy lugar al diablo. ¿Estás aquí? Ese es el problema que muchas veces nosotros tenemos. Yo recuerdo que un pastor nos decía a todos, que en una ocasión, creo que lo comenté aquí, en una ocasión le dijo a sus hijos, ese pastor, le dijo: ¿qué te pareció la predicación de hoy domingo? Y su propia hija le dijo: ay, papá, tú nada más cuando estás hablando eres bien buena onda. ¿Qué le quiso decir? Que con su ejemplo, cuando él estaba en casa, no lo era. Y allí es donde muchas veces nosotros le damos lugar ¿a quién? Al diablo. Y dice la Biblia: no deis lugar al diablo. Tenemos que aprender en nuestra vida a comprender qué es la sabiduría de Dios en mi vida, porque yo la debo demostrar a la gente que está allá afuera. Y tal vez no me ponga a gritarles y decirles que Jesús vino. No, simplemente con mi comportamiento, con mi ejemplo, con el ejemplo que dé la iglesia, esa gente va a aprender la sabiduría de Dios. Sin tener que gritar, sin tener que decirle nada. Simplemente tu carácter, tu forma de conducirte, la forma en la que tú tratas a los demás. Aquí está el ángel. No solamente con mi palabra, con mi ejemplo. Y el otro, bye, ya no le vuelvo a dar lugar. Hay cosas que Dios siempre va a estar cuidando en mi vida, de que yo pueda mantener ese ambiente espiritual. Si tengo que poner una grabadora, también puse una grabadora y puse música cristiana. Y al final, ya que me entendió y todo, bueno, puse las de Luis Miguel para algún momento. No tú, o sea, yo, el otro. El punto es que hay un momento donde yo tengo que ministrar para que haya cambios. ¿O no queremos que haya cambios? Todos queremos que haya cambios. Nos hemos equivocado, sí, pero tenemos que preparar un ambiente espiritual y darles la sabiduría de Dios. ¿Quién dice que ejecuta la palabra? Él tengo una ayuda. Él viene y dice: desde el día en que dispusiste tu corazón a hablar con ella, yo estuve dispuesto también a venir. Para darle ¿qué? Sabiduría y entendimiento. A mí me la dio, pero a mí la dio para saber cómo hablar y proteger su corazón, decirle sin que haya. Y él también empieza ¿qué? A darle ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Pero es sabiduría que viene ¿de quién? De Dios, no la del mundo, no la que es terrenal, no la que es animal y diabólica, dice la Escritura. Y allí, cuando nosotros empezamos a experimentar esto, tú vas a decir: me doy cuenta que cuando le hablo de la otra manera, no cambia. Pues claro, estoy hablando con mi esposa, pero puede estar aquí ¿quién? Mi hijo, puede estar un discípulo, puede ser un hermano, puede ser alguien. El ejemplo es con mi esposa, ¿estamos de acuerdo? Pero el punto es, ¿me estoy explicando? Yo, si le quiero decir, dice: no le deis lugar al diablo. Deja que el diablo ni siquiera esté aquí. Simplemente prepara la atmósfera, habla, di lo que Dios te está diciendo, di lo que Dios te dijo y cree que Él está para ayudarte. ¿Habrá cambios? Sí los habrá. ¿Estás aquí? Denle un aplauso al Señor por esto. Gracias a Dios. Maneras de comunicar sabiduría. Número 1, oración. Siempre podemos entender que cuando hay alguien que está orando por mí, está pidiéndole a Dios que me dé sabiduría, o que le dé sabiduría y entendimiento a través de adoración, de la oración, perdón, a través de la alabanza. Si vemos ejemplos, el ejemplo de Josafat me da a entender cómo Dios trae sabiduría a través de ¿qué?
de la alabanza. Dice la escritura que Jesús enseñaba como quien tenía ¿qué? Autoridad. Jesús enseñaba como quien tenía ¿qué? Autoridad. Quiere decir que le enseñaba ¿con qué? Con sabiduría. Y cuando nosotros tenemos esa y ejercemos esa autoridad, créeme que es cuando Dios empieza a cambiar la vida de la gente. Vamos a leer Santiago capítulo 3. Estamos por terminar y voy a pedir al del teclado que pase. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Hebreos capítulo 3, vamos a leer el versículo 15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahí me está hablando de la sabiduría que viene del mundo. Pero dice la escritura, ahí mismo, Santiago capítulo 3, el versículo, vamos a leer desde el versículo 13. Era el que quería leer más que el 15. Santiago 3:13. Dice la palabra, ¿quién es qué? Léanlo todo junto conmigo. ¿Quién es qué? ¿Qué más dice? Muestre por la qué? Buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nosotros estamos acostumbrados a que siempre las cosas que digamos sean ya de una manera ejecutadas. Eso es algo que a lo mejor lo primero que Dios nos mostró a mi esposa y a mí fue esa indicación con nuestros hijos. No tanto que se portaran bien o que se portaran mal. Algo que Dios nos enseñó siempre es obediencia. Lo vimos en días pasados en un grupo que tuve yo. La obediencia me la muestra Jesucristo. Dice que Él obedeció hasta la muerte, y dice, y muerte de cruz. Por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Realmente para mí, entender en qué grado mi corazón puede tener ese fuego para bendecir a los demás, y ese fuego del amor de Dios, simplemente es siendo obediente, cruzando la cruz, muriendo a como yo lo haría en la sabiduría humana. Cruzando la cruz es haciéndolo como Jesús lo haría. La cruz representa mis acciones que yo ya hacía en el mundo. He platicado con varios en esta semana. Todavía anoche estuvimos platicando con un matrimonio. Como en muchas ocasiones podemos estar recordando, más bien dicho, el diablo recordándonos cosas que ya están enterradas. Yo lo mencioné aquí el domingo pasado. Todos tenemos un pasado, y ese pasado es el que más usa el diablo para acusarte. El pasado de nuestra vida es una arma poderosa para el diablo, y te la recuerda. Pero tú hiciste esto. Y a veces cuando tú estás bien alegre y bien contento, de repente alguien viene y te dice, tú hiciste esto, tú hiciste el otro. Y esa alegría que tú tenías, de repente ya, ¿qué te pasó? ¿Quién sabe? Podías haber estado bien contento y de repente, ¡pum! Ya, no te calienta ni el sol, como luego dicen, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué te pasó? ¿Por qué estabas así? Porque el diablo te recordó algo que hiciste en tu pasado. ¿Cuál es el arma más poderosa para mi vida? Entender sabiamente por qué mi pasado ya no existe. Cuando me bauticé, cuando yo me bauticé en agua, ahí dejé a mi hombre viejo. Como 10 amenes. Cuando yo me bauticé, ahí dejé al hombre viejo, a la mujer vieja. Amén. No diga a la esposa, no, mi esposo todavía está a mi lado, no se quedó allá abajo. No, esa es otra cosa. Ahí dejamos al hombre y a la mujer vieja en ese lugar. Y platicaba con este matrimonio, y algo que me llamó mucho la atención es que él saca el tema de Yuri.
Lo platicamos aquí la vez pasada, ¿se acuerdan? Yuri es cristiana, tiene un esposo cristiano. No eran cristianos, pero se hizo cristiano y ahorita dirigen una iglesia. Sin embargo, Yuri sigue cantando. Y en una ocasión ella platica que fue sola a un evento y le estaba dando lugar al diablo. Casi le abre la puerta. Pero dijo no. ¿Sabes qué hizo? Llegó a su casa con su esposo, con su pastor, y le dijo: ¿sabes qué? No me vuelvas a dejar a ir sola a un concierto. ¿Sí? Pero ¿sabes qué más me impactó? Que mucha gente conoce su pasado. Mucha gente le dice muchas cosas de su pasado. ¿Y qué hace ella? Se oculta y dice: ay, sí, qué pena. Yo hacía, no. Al contrario, cuando yo la oí, le dijeron: entonces tú hacías esto. No, hombre, y cosas peores, dice. Yo dije: wow. ¿Qué le da a una persona tanta seguridad de saber cómo era su pasado, pero que su pasado está ahí enterrado? Solamente la sabiduría de Dios. Cuando sabes que la palabra dice que Él ya te justificó. Yo dije: wow. Y platicando yo con este matrimonio, así, le dije: sí, pero ¿te acuerdas que también yo vi esa parte? A Yuri le decían: oye, entonces tú hacías esto. Dice: no, hombre, cosas peores, dice. Pero ahora soy hija de Dios. Para mí, que me recuerda a mi pasado, sí, lo sabe Dios, como dice el 1 de Paco 4:8, que lo sepa el mundo. Lo sabe mi esposa. ¿Crees que con eso el enemigo va a venir y me va a tumbar? No, se topa, porque yo no le doy lugar a él, porque yo tengo la sabiduría de Dios. La sabiduría es primeramente en mi vida. Y el que me da la sabiduría y el entendimiento, ¿quién es? Dios. Porque sus ángeles, ¿qué hacen? Ejecutan la palabra. Pero tengo que disponer mi corazón a tomar sabiduría, a no volverme a equivocar, a no hacer ya malas cosas, sino hacer las cosas bien de hoy en adelante. Saber que Él está conmigo, que Él me va a apoyar, que Él nunca me va a dejar solo. Y que si yo tengo que ministrar o hablar con alguien, esa persona va a cambiar siempre y cuando yo ponga ¿qué? La atmósfera espiritual. No puedo nada más llegar así con el látigo no estoy hablando del trabajo. Yo en el trabajo tuve que ser duro. Yo en el trabajo tuve que correr a una persona por perezosa cuando era supervisor. ¿Y sabía que era cristiano? Sí. ¿Y eso qué? Pero tuve que correrla. Y mi jefe me dijo: ¿qué vas a hacer? Pues lo voy a correr. ¿Seguro? Sí. Y lo tuve que correr por perezoso. Y me lo topaba con él en la iglesia. No era pastor, pero me lo topaba con él en la iglesia. Y yo era su jefe. ¿Qué sucede en ese aspecto? Tú estás dando sabiduría de Dios. Tú estás entregando sabiduría de Dios. Tú tienes que ser fiel con tu contrato que tú hiciste. Y Dios puso todas las autoridades. Todas las autoridades son puestas ¿por quién? Por Dios. Así dice Romanos 13. Todos nos podemos quejar de lo que te puedas quejar y de lo que te puedas escuchar y de lo que puedan decir. Pero la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es orar por ellas. ¿Qué tenemos que hacer? Imagínate donde una persona en una autoridad. Y quiero que sepas que yo he orado por esto. Que en la iglesia en la que estemos no solamente está el presidente municipal, también está el gobernador. Entonces, amén, porque hay un moche ahí, hay que pedirle un huesito. No, es para bendecirle, que él se vaya bendecido, que él sepa dónde está la sabiduría que se tiene que tener allá afuera. Está aquí. ¿Estás aquí? Tenemos que empezar por la casa.
Tenemos que empezar por nuestras casas. Yo no quiero un hueso, ellos lo necesitan más que nosotros. Y nosotros tenemos la sabiduría, porque dice, a través de la multiforme sabiduría, multicolores, multiformas. Lo bueno es que aquí nos vienen todos vestidos iguales, porque es una muy variada. Cada quien Dios le da ¿qué? Sabiduría, a la manera en la que tú la necesitas. Dios me la dio a mí de la manera en la que yo necesito, pero Dios te la va a dar a ti de la manera en la que Dios necesita dártela. ¿Estamos de acuerdo? Con la gente que te rodea, con la gente que está contigo, entendiendo que Él está solamente en el lugar, poniendo el ambiente para que nuestra vida cambie. Si no está ese ambiente, nuestras vidas nunca van a cambiar. Amén. Ponte de pie. Cierra tantito tus ojos. Quiero que sepas que he estado orando. Ábrelos tantito. He estado orando al Señor porque el Señor me dé cantos espirituales. Había en las épocas antiguas, en 1945, 1932, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, había un ambiente tan pesado en el mundo, tan difícil, familias enteras muriendo, vecinos, colonias, ciudades desaparecidas, y el ambiente que había era un ambiente tan tenso, tan triste, tan difícil. Y realmente, si tú conoces la palabra de Dios, la palabra de Dios toda está escrita como en un poema. Son como poemas, y muchos de ellos están escritos de esa manera. Por eso es que de ahí se sacan muchos cantos. Y en aquel entonces hubo un canto. No lo vamos a cantar ahorita, pero tú lo has escuchado. Dice: sublime gracia. ¿Todos saben ese canto más o menos? A ver, más o menos cantamos. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. ¿Sabes cuál es la letra original? Dice que a un infeliz salvó. Fui ciego más tiempo atrás, mas todo puedo mirar. Y luego dice: me amo. Quiero que leas tantito, escuches, fíjate. La letra original, otra estrofa, dice: su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Otra estrofa: ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Otra estrofa: en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Otra estrofa: ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Otra estrofa, y te puedo decir todas las estrofas que tiene este canto, y nomás nos cantamos el coro. También me viene a la mente el himno nacional. Cantamos 2 estrofas. ¿Sabes cuántas estrofas son? Un montonal. Porque eran los tiempos los que se estaban viviendo de esa manera. Los cantos espirituales que ahora sacan ya no son sacados muchas veces en un momento de adoración donde el ángel da sabiduría, porque ahí daría muchas estrofas el ángel.
Lo sacan muchas veces hasta viendo. Me platicaba mi hijo, así fue mi hijo, cómo lo sacaban los cantos, viendo otras cosas. Es que me vino este canto, pero estaba sentado en la cafetería y estaba viendo no sé qué, y me vino a la mente, ¿cuántos cantos? Un coro y 2 estrofas. Queremos una sabiduría de Dios. Yo le dije, Señor, dame cantos. Yo le he pedido cantos por esta ciudad, para que el enemigo, yo no le dé lugar al diablo. Te vas, aquí no tienes nada que hacer. Aquí hay sabiduría de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Orar por esto. Y yo sé que Dios nos lo va a entregar. Dios va a hacer esta una iglesia profética, con cantos proféticos para esta ciudad. Lo creemos. Creo que es algo que no es por orgullo decir nosotros, no, yo estoy buscando a la manera de Dios. Señor, muéstranos el momento que estamos viviendo. Por eso el lugar es bien importante, el ambiente debe ser bien importante. Y este canto que vamos a cantar dice, estamos parados en Tierra Santa. ¿Te lo sabes? Si no te lo sabes, cántalo conmigo. Dice, estamos parados en Tierra Santa. Puedo yo sentir, hay una brisa de ángeles alrededor. Cierra tus ojos. Volvemos a cantar desde el principio. Estamos parados en Tierra Santa. Puedo yo sentir que hay una brisa de ángeles alrededor. Cantemos alabanzas a Cristo ahora. Estamos parados en su presencia en Tierra Santa. Fíjate lo que dice este canto, así con tus ojos cerrados. Dice, hay una brisa de ángeles alrededor, dice. Cuando hay una atmósfera así, cuando tú dispones tu corazón para aprender sabiduría de Dios, no hay pensamiento impuro que se atraviese, porque la sabiduría que viene de Dios es primeramente pura y después pacífica, amable y benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero dice, es primeramente pura. Cuando Dios te entrega las palabras que tú necesitas decirle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, para que haya un cambio. Hay cosas que Dios quiere que tú aprendas de Él. Y siempre este canto a mí me ha ayudado. Y siempre este canto que yo dispongo mi corazón, yo sé que nada me puede estorbar para disponer mi corazón. Por eso pedí que le dijeras al que está a tu lado que apagara su celular,
porque cuando venimos aquí nos disponemos, porque aquí es una tierra santa.